Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, con todos ustedes, estimados cursantes, vamos a continuar con la siguiente ponente. Esta vez le vamos a escuchar a la doctora Andrea Quincose desde Argentina. Permítame compartir la pantalla un momento. Ya, la doctora Andrea Quincose es una abogada litigante, es especialista en Derecho Penal, es profesora de la Universidad de Derecho Penal, parte general, es miembro del Instituto de Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El tema que abordará la doctora Andrea Quincose en esta tarde y en esta noche será la tipicidad. A continuación le cedo el uso de la palabra a la doctora. Un gusto saludarle, estimada doctora Andrea. Saludos desde Ecuador. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer, como siempre, a Damián Armijos, director de Latin Juris, por hacerme extensiva esta invitación de participar. Siempre es un gusto para mí participar de las propuestas académicas que hace Latin Juris. Y al mismo tiempo, bueno, me tengo que disculpar con el profesor Astraín porque tuve una confusión respecto al comienzo del horario del curso, y en realidad yo me estaba conectando a esta hora para escucharlo a él, ¿no? Para hablar yo todavía. Así que al mismo tiempo, bueno, voy a agradecer a Latin Juris, que luego va a subir estas ponencias a su canal de YouTube para entonces sí poder escuchar como realmente quería hacer, bueno, con el colega Eduardo, con quien realmente hemos compartido en el 2019 unas jornadas bellísimas, y desde entonces, bueno, he tenido el gusto de escucharlo a él un par de veces, y no va a repetirse esa satisfacción el día de hoy por esta confusión, ¿sí? Me quiero disculpar de verdad con Eduardo, eh, y bueno, con Gustavo también, porque bueno, pasó esto, pero como de cualquier manera disfrutamos mucho de lo que hacemos, y como bien dijo hace instantes mi presentador, yo soy profesora de la Universidad Nacional del Nordeste, enseño Derecho Penal parte general, por lo tanto todos estos temas sobre los que vamos a conversar el día de hoy, en realidad son cuestiones que vienen convocando a mi reflexión en particular desde hace ya muchísimo tiempo. Por lo tanto, este adelanto de una hora, ¿verdad?, en lo que yo me imaginé que podría ser mi hora de exposición, no cambia en verdad nada en términos ni de organización ni nada parecido, ¿sí? En este orden de ideas quiero invitarlos, en primer lugar, a todos los participantes a tomarnos algunos instantes para rememorar, para reflexionar cómo estudiamos nosotros derecho penal, ¿sí? Tengo entendido que hay personas en línea que corresponden a distintos países de Latinoamérica, también a distintos niveles o grados de formación académica, por lo tanto, nos podemos llegar a encontrar con formas, métodos de enseñanza bastante distintos. Sin embargo, me atrevo a aventurar, ¿verdad?, una conclusión vinculada concretamente a una lectura previa que yo suelo hacer de distintos manuales que se usan en las carreras de grado, en sus distintas universidades, en sus distintos países, y por lo general con lo que me encuentro es con un material de estudio, y hablo, insisto, siempre de la carrera de grado. Esto no quiere decir que en cursos de posgrado o en espacios como este, por ejemplo, nos podamos encontrar con un método de enseñanza bastante distinto, bastante más profundo, pero en lo que, como les decía, me quiero detener unos instantes antes de abordar los temas concretos que he pensado que serían útiles para la clase de hoy. Lo que yo suelo ver es que se suele tratar, ¿sí?, cada eje correspondiente sobre todo al programa de Derecho Penal parte general, ¿verdad?, como si fueran compartimentos estancos, ¿verdad?, en donde comenzamos estudiando los fines de la pena, ¿sí? Creo que en general la gran mayoría de los programas de las materias tienen esta estructura. Comenzamos con una reflexión sobre la finalidad de la pena, el concepto mismo del derecho penal, para luego pasar con mayores o menores, ¿verdad?, detalles
a lo que respecta a la aplicación del derecho penal en el tiempo, la aplicación del derecho penal en el espacio. Finalmente nos adentramos en teoría del delito y a partir de ahí nos metemos en una vorágine bastante acelerada para tratar de abarcar la profundidad de todos los temas de teoría del delito. A partir de ahí tratamos, ¿verdad?, de enseñar algo vinculado a las categorías de tentativa, autoría y participación criminal, teorías de la coerción penal, ¿sí? Creo que la gran mayoría de nuestros programas de estudio se estructuran bajo estos ejes, ¿verdad? Y por lo general la enseñanza también termina siendo bastante esquemática, se suele circunscribir, ¿verdad?, el desarrollo de un determinado tema y luego se salta a otro, con mayor o menor interrelación entre cada uno de los conceptos, cosa que en realidad suele depender más de la capacidad del docente de ir conectando los temas que de una metodología ya instalada de enseñanza dentro de, en general, los distintos departamentos de derecho penal de cada facultad. En ese orden de ideas, lo que me interesa a mí trabajar en este estado actual, ¿verdad?, de desarrollo de los temas, sé que ya han hecho una introducción de alguna forma también respetuosa, ¿verdad?, de lo que vengo diciendo, ¿no? Hemos comenzado con la exposición del el querido colega Eduardo Astraín, vinculada a los fines de la pena, justamente, y ahora me toca comenzar a desarrollar el tema que me fue encomendado, que es el de tipicidad, ¿sí? El de tipicidad como primer gran categoría de la teoría del delito, porque si bien algunos de nosotros solemos enseñar en un primer momento y solo a efectos pedagógicos y didácticos, ¿verdad?, como si el concepto de acción se correspondiera a un estrato independiente, a un primer estrato de la teoría del delito, lo cierto es que el concepto mismo de acción también pertenece a el concepto de tipicidad, ¿sí?, a la categoría de tipicidad. Lo que a mí me interesa hacer en la clase que me han encomendado es precisamente intentar relacionar a partir de cuestiones sumamente actuales, ¿sí?, cuestiones sumamente actuales, la categoría de la tipicidad con algunas otras, como por ejemplo la autoría y la participación criminal, algo que desde la irrupción de la teoría de la imputación objetiva y a partir del principio de prohibición de regreso, tiene claramente una vinculación mucho más estrecha al momento de analizar, ¿verdad?, de abordar las posibilidades de imputación, ¿sí?, a título de autor o autora a una determinada persona conforme al rol social que ejerce, ¿sí?, con independencia de que, por supuesto, desde tiempo inmemorial, desde el momento en el cual se introducían, por ejemplo, en delitos especiales, ¿sí?, ciertas cualificaciones concretas para poder detentar la calidad de autor o autora en un delito concreto, siempre la autoría fue una categoría a analizar dentro del estrato de la tipicidad de la teoría del delito, ¿sí?
de indicios, ¿verdad? No hay dudas de que si una determinada persona, supongamos, vacía el cargador de un arma en zonas vitales de otra persona, ¿verdad? No podemos dudar de que probablemente, mejor dicho, nuestra conclusión probablemente sea para todos igual, ¿verdad? Que efectivamente obró con dolo. Sin embargo, en otras constelaciones de casos más grises, resulta mucho más complejo el establecer cuándo efectivamente el sujeto activo se ha representado, ¿sí?, los distintos elementos que integran el tipo objetivo, ¿sí? Entonces, esto va a ser tema de abordaje dentro de algunos minutos, para poder precisamente, en un primer momento, trabajar con el tipo objetivo, ¿sí?, tal como nos han enseñado, una vez más, insisto, en el primer contacto que tuvimos con la carrera de grado, al momento de estudiar por primera vez Derecho Penal, ¿sí? Comenzamos por el análisis del tipo objetivo, para luego, a partir precisamente de la determinación de si concurren o no estos elementos, poder interpelarnos sobre cuáles fueron esas represiones por parte de la gente, ¿sí?, del espacio agente. No digo la gente, sino del agente. Bien, en este orden de ideas, sé que por justamente el nivel académico de la gran mayoría de los participantes, no es necesario hacer una introducción tema por tema, pero sí me parece que en términos de puntualmente imputación objetiva, siempre es bueno hacer una introducción, atento a que, a pesar de que llevamos aproximadamente 50 años discutiendo sobre el contenido de la teoría de la imputación objetiva, y el contenido y la forma en la cual se manifiesta cada uno de sus principios, lo cierto es que todavía en algunos lugares hay una, no quiero decir reticencia, pero un cierto atraso en términos de aceptación, sobre todo jurisprudencial, ¿sí? Como sea, hacemos una muy breve digresión para introducir algunas cuestiones vinculadas a esta teoría, que en realidad viene a incorporar pautas de análisis propias de la teoría de los sistemas de Luhmann, ¿sí?, sobre todo en la vertiente del funcionalismo sistémico de Günther Jacobs, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un corpus teórico sumamente rico, sumamente profundo, que viene a, de alguna manera, llevarnos de la mano, ¿sí?, en el momento de determinar la concurrencia o no del tipo objetivo, a partir precisamente de ciertas pautas de análisis que vienen a interpretar de una forma mucho más clara de lo que podía llegar a resultar antes de la difusión de esta teoría, ¿sí?, una comprensión mayor y mejor de la semántica social en la cual se desenvuelven las conductas de los distintos, ¿verdad?, intervinientes, partícipes, no en el sentido penal, ¿verdad?, sino las distintas personas que integran una determinada comunidad, ¿sí? En este sentido, y siguiendo la línea de Günther Jacobs, yo participo de la idea de que la distinción entre delitos activos y delitos omisivos, en realidad, si bien tienen una estructura ontológica diferente, la realidad es que desde un punto de vista estrictamente normativo no vienen a ser tan diferentes, ¿sí? A la postre, toda la teoría del delito es una teoría de la imputación, ¿sí? Y cuando trabajamos con criterios de imputación objetiva en el ámbito de los delitos de omisión, la posición de garante no deja de ser un requisito, ¿verdad?, en donde todo este bagaje de conocimientos y de conceptos y de teorizaciones que aporta el funcionalismo viene a encontrar cabida para, precisamente a partir de esta interpretación más cabal de la semántica social en la cual, o a partir de la cual interaccionan las personas dentro de una determinada sociedad, precisamente favorecer o no la imputación de delitos ejecutados en forma omisiva, ¿sí? Entonces, si bien por lo general se trabaja con la categoría, con la teoría de la imputación objetiva en el ámbito especialmente de los delitos de lesión, ¿sí?, y los delitos activos,
nos vamos a encontrar con que en los delitos de omisión, el funcionalismo, a partir de esta teoría, nos va a seguir suministrando insumos muy valiosos para poder determinar, fíjense en este caso, la autoría, la posibilidad de que una determinada persona sea considerada o no autora de un delito concreto. En este sentido, lo mismo ocurre, y lo que pretendo es precisamente desmitificar la existencia de compartimentos estancos en el ámbito del derecho penal, ¿sí? Siempre, sobre todo en la parte general, nos vamos a encontrar con multiplicidad de conceptos interrelacionados, ¿sí? Interrelacionados, y que de alguna manera, a pesar de tener una identidad conceptual muy concreta, sigan sirviendo como suministro para otra serie de análisis, independientemente de lo que por lo general los manuales de grado nos suelan sugerir, ¿sí? En este sentido, lo mismo ocurre en el ámbito de la imputación objetiva, cuando trabajamos con categorías como las de delitos de peligro, ¿sí? Una vez más, por lo general se suele enseñar imputación objetiva como una teoría que viene a complementar todo el análisis que históricamente siempre se hizo en relación a la causalidad, ¿sí? La teoría de la causalidad siendo el nexo causal precisamente un elemento de los delitos de resultado. Sin embargo, en aquellas ejecuciones deficientes de los delitos, como puede ser, por ejemplo, una tentativa o incluso un delito de peligro, ¿sí? El primer principio o el primer momento, si lo queremos llamar de esta manera, de la imputación objetiva, es decir, la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, ¿sí? Nos va a venir a aportar insumos sumamente valiosos para poder determinar si efectivamente se concreta o no la tipicidad objetiva, si se configura o no la tipicidad objetiva de un determinado delito. Y esto creo que tiene especial relevancia cuando trabajamos, por ejemplo, y fíjense una vez más, vamos a recurrir a figuras que por lo general no suelen ser explicadas o abordadas en forma conjunta, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las leyes penales en blanco. En este sentido, hablamos de una norma penal que va a remitir a otra, que la va a complementar, y esa otra ley, por lo general, y aquí es donde suele recaer la discusión central cuando uno trabaja con esta categoría, ¿verdad? Esta clasificación, ¿verdad? De una ley penal en blanco, es aquella que se complementa con una norma extrapenal que para colmo por lo general suele venir, ¿sí? Suele emanar de un órgano que no suele ser el Congreso de la Nación, no suele ser el Poder Legislativo, que en términos de principio de legalidad es el único, ¿sí? Habilitado a dictar leyes formales en el sentido, ¿verdad?, que la Constitución manda. Por lo general la discusión en torno a las leyes penales en blanco, ¿sí? Suele recaer en relación exclusivamente a la constitucionalidad o no, dado que precisamente en algunos casos, por no decir la mayoría, es un órgano, por ejemplo, correspondiente al Poder Ejecutivo, ¿sí? O algún Poder Legislativo provincial, ¿sí? Aquel que viene a dictar la norma que luego la complementa, ¿sí? Sin embargo, desde el año pasado, creo que de alguna manera todos y todas nos hemos visto con dificultades muy serias al momento de abordar, por ejemplo, las normas penales vinculadas a la propagación de epidemias, ¿sí? Durante todo el año pasado nos hemos encontrado con, o al menos esa fue mi percepción, con un montón de congresos, ateneos, seminarios, espacios de debate, como por ejemplo en relación precisamente a la constitucionalidad o no de las leyes penales en blanco, si por ejemplo el Poder Ejecutivo Nacional puede o no dictar leyes en materia sanitaria, porque de alguna manera la pandemia del virus SARS-CoV-19, el virus COVID-19, nos vino a interpelar o actualizar la discusión en torno a cuestiones que otrora podrían haber parecido
no digo zanjadas, pero parecían, ¿verdad?, parte de ese catálogo de temas que necesariamente teníamos que tratar al comienzo de los cursos de Derecho Penal parte general, pero luego terminábamos encontrándonos con que en la praxis, salvo algunos delitos muy particulares, ¿verdad?, no solían ocuparnos verdaderamente, como les digo, salvo que nos tocara trabajar con un caso en donde, supongamos, ¿verdad?, tráfico de estupefacientes, por ejemplo, en donde necesitamos complementar, o por lo menos de esta manera está estructurado el delito de tráfico de estupefacientes en mi país, en la Argentina, necesitábamos complementar con ese catálogo, ¿verdad?, de sustancias de tráfico prohibido, para poder efectivamente corroborar si el tipo objetivo del delito de tráfico de estupefacientes se configuraba o no. Sin embargo, con independencia de que tuviéramos que trabajar con un caso, ¿verdad?, pero desde el punto de vista estrictamente profesional o no, lo cierto es que a todos nos preocupó porque nuestro ámbito de libertades se vio sumamente reducido con las disposiciones sanitarias, ¿verdad?, en relación a los intentos de contener la pandemia del virus COVID-19. De alguna forma todos nos vimos en la obligación, una vez más, de replantearnos, de repensar cómo se legisla en materia sanitaria, ¿verdad?, y de qué manera podemos nosotros aportar desde el punto de vista de la tipicidad en general y de la imputación
básicamente de una decisión justa suele ser problemático, ¿sí? Sin embargo, creo que con la expresión coincidente con una intuición de justicia, logramos demostrar o ilustrar lo que queremos decir, ¿sí? Bien. En relación a, y atento al tiempo, porque también quiero dejar un espacio a las preguntas, quisiera pasar muy rápidamente, a abordar algunas cuestiones vinculadas a la tipicidad subjetiva, ¿sí? En este sentido, una vez más, les propongo volver, ¿sí?, a los manuales, hacer memoria en todo caso. La idea no es que ninguno de ustedes tome un libro y se ponga a hojearlo, pero al menos sí hacer memoria respecto no solo al contenido de los manuales, sino también a la forma de enseñanza del derecho. Como verán, a mí la cuestión educativa y demás me preocupa y me ocupa especialmente. Si ustedes recuerdan en particular aquellas personas que, no sé si será el caso, pero si alguna de las personas participantes tuviera ya algunas décadas, ¿verdad?, de estudio del derecho penal, recordará que otrora la mayoría de los capítulos respecto a la tipicidad subjetiva terminaba iniciando, parece un contrasentido, ¿no? Iniciaba, vamos a usar esta expresión, iniciaba con una descripción conceptual de la imprudencia, ¿sí? ¿Qué se entiende por imprudencia? ¿Qué se entiende por negligencia, por impericia, etcétera? Sin embargo, buena parte de estos conceptos en realidad, y con muy buen tino, ya no son analizadas, o al menos no con la misma profundidad que antes, ¿verdad?, en el ámbito del tipo subjetivo, ¿sí? Sino que precisamente al incorporarse la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado como un criterio de imputación objetiva, prácticamente todo lo vinculado a esta clase de cuestiones, como la imprudencia o la negligencia, dejó de pertenecer al análisis propio de la tipicidad subjetiva para encontrarse inserta precisamente en este primer momento de la imputación objetiva, ¿sí? Cuando tenemos que determinar, por ejemplo, si este riesgo jurídicamente desvalorado se ha creado en razón de la desobediencia a una determinada norma de cuidado, ya estamos introduciendo cuestiones vinculadas a imprudencia, a negligencia, ¿sí? Porque precisamente el campo más fértil para la imputación objetiva no deja jamás de ser precisamente el ámbito de los delitos imprudentes, ¿sí? En este sentido, hay autores que proponen, o al menos sugieren, la incorporación de todos estos conceptos a este primer momento de la imputación objetiva, porque lo cierto es que la imprudencia o no imprudencia también debe ser definida en términos objetivos, ¿sí?, y de creación de riesgos en el sentido de exigibilidad normativa, ¿sí?, y dejar dentro del ámbito de la tipicidad subjetiva exclusivamente aquellas problemáticas correspondientes a teoría del error, ¿sí? Mientras que la imprudencia o no se va a definir conforme a la violación de deberes de cuidado en el ámbito de la imputación objetiva, va a quedar, sin embargo, un remanente, si se quiere expresar en estos términos, de aquel análisis que se hacía de la imprudencia al momento de determinar precisamente la vencibilidad o no del error, ¿sí? En este sentido, cuando uno trabaja con el error de tipo como concepto, como instituto jurídico penal, precisamente trabaja sobre la idea de una falta de representación por parte de la gente, ¿sí?, de los elementos del tipo objetivo. Esta es una de las razones por las que en definitivas cuentas también se comienza el análisis por la faz objetiva, para poder identificar cuáles son esos elementos, esos requisitos que la gente efectivamente se tiene que representar para poder concluir
en que efectivamente obra con dolo, ¿sí? En la medida en la que no concurra ningún error dentro del análisis de la faz subjetiva, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente la persona obró con dolo. En este sentido, la mayoría de los errores, ¿sí? Son los que, mejor dicho, en la mayoría de los casos son los errores los que nos van a llevar a la conclusión, los errores, entendiéndolo como la presencia de un error de tipo, ¿verdad? No como déficits en el análisis, sino déficits en las representaciones de la gente, son los que nos van a llevar a la conclusión de que nos encontramos ante un delito culposo, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, se dé la tipificación de la afectación de ese determinado bien jurídico bajo su modalidad culposa. En la mayoría de nuestros códigos penales nos solemos encontrar con un sistema de numerus clausus, ¿sí? De número cerrado, en donde solamente aquellas figuras tipificadas efectivamente como culposas por parte del legislador van a ser constitutivas de delito y no un numerus apertus, ¿verdad? En donde cualquier causación imprudente de lesiones a bienes jurídicos termina siendo abarcada por el derecho penal, ¿sí? En este sentido, cuando uno trabaja con teoría del error, precisamente, puede llegar a conclusiones muy certeras, para usar la misma expresión de hoy, coincidentes con una intuición de justicia, aunque, y esto también hay que decirlo, se suele criticar a la moderna teoría de la imputación objetiva por intentar abarcar, o al menos a quienes propugnan que cada vez la teoría de la imputación objetiva abarque más situaciones problemáticas, ¿verdad? O se resuelvan distintas situaciones problemáticas a partir de la teoría de la imputación objetiva, en razón de que se produce una suerte de hipertrofia en esta teoría, y de repente pareciera que todo encuentra su solución aquí. Sin embargo, en particular, los problemas de tipicidad, ¿sí?, deben ser necesariamente resueltos en este estrato de la teoría del delito, y con aplicación, ¿sí?, rigurosa de las categorías, de los principios de la imputación objetiva. Hay muchas de las otras problemáticas, ¿sí?, sobre todo las vinculadas a cuestiones de imprudencia, negligencia y demás, que si se complementa en su faz subjetiva con un buen análisis, ¿sí?, riguroso de la teoría del error, nos van a llevar a conclusiones, ¿sí?, satisfactorias. En este sentido, cabe todavía hacer un pequeño alto, y en relación a esto quiero fijar un par de ejemplos, ¿sí?, para luego sí cerrar y pasar a las preguntas, generar un espacio para las preguntas que el auditorio pueda tener. Se suele criticar de un tiempo, desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad?, la irrupción de corrientes que pretendan normativizar el dolo, ¿sí? Una crítica que se suele escuchar con mucha frecuencia, sobre todo en el ámbito de, por ejemplo, la criminalidad económica, es que el dolo termina vaciándose de contenido porque ya pasa a importar únicamente lo que el agente, lo que el autor debería haberse representado, y se descarta como contenido concreto a precisamente corroborar, en el caso que uno somete al análisis, la presencia del componente psicológico, ¿sí? De repente pasamos a tener un dolo, incluso en algunos casos, sin representación. Sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, y una vez más vamos a recurrir a los ejemplos clásicos, ¿sí?, de manuales, cuando uno analiza aquellos casos que por lo general suelen servir para ilustrar la forma en la cual se intenta comprobar la presencia o no del dolo en un caso en particular, termina encontrándose con un análisis no muy distinto, y en este sentido
voy como adelantando conclusiones, ¿verdad? Uno se encuentra con análisis no tan distintos de los que proponen aquellos que sugieren una normativización del concepto de dolo. En este sentido, si uno se pone a razonar sobre ciertas exigencias, por ejemplo, en el ámbito de la criminalidad económica, o de delitos de crimen organizado, o delitos como, por ejemplo, no sé, el contrabando, ¿sí? Que por lo general suelen ser delitos que se suelen cometer a gran escala, pero también, y en la misma cantidad, uno encuentra pequeños hechos de contrabando, ¿sí? Pensemos en casos como los de aquellas constelaciones de ignorancia deliberada, ¿verdad? En donde la persona, supongamos, vamos a citar un ejemplo, es encomendada, ¿verdad?, con la entrega de un paquete cuyo contenido desconoce, o el traslado, ¿verdad?, de un paquete del punto A al punto B, pasando por aduanas, y al no saber tu contenido, ¿verdad?, podría ser tanto no sé, un regalo que yo, una bufanda que yo tejí para alguien, un paquete de droga, un objeto valioso, divisas, cualquier cosa, ¿sí? En ese orden de ideas pareciera que la conclusión a la que la gran mayoría de los autores normativistas llega es que efectivamente la persona debe responder por lo que sea que haya llevado en ese paquete, ¿sí? La crítica, por supuesto, es esta cuestión del vaciamiento del contenido psicológico del dolo, en donde, aunque la persona no se haya representado, por ejemplo, que lo que estaba trasladando eran divisas, por poner un ejemplo, ¿verdad? O supongamos, no sé, estupefacientes, de cualquier manera debe responder a pesar de no haberse representado el contenido de su acción. En este sentido, lo que proponen como parámetro de análisis muchos autores normativistas, por ejemplo en mi país, Gabriel Pérez Barberá, que tiene una tesis muy, muy buena, muy profunda sobre el dolo eventual, ¿sí?, es precisamente preguntarnos hasta dónde es aceptable, ¿verdad?, hasta dónde se puede una persona desligar de responsabilidad diciendo yo no sabía, ¿verdad? Y a la postre siempre terminamos reflexionando sobre la credibilidad o no del argumento. ¿Sí? En este sentido, si le entregan una suma sideral de dinero, le dicen, mira, te transfiero a tu cuenta bancaria, apenas vos aterrices y le entregues este paquete a fulanito de tal, yo te hago una transferencia multimillonaria, y pareciera que argumentar que no se sabía o que no se tenía conocimiento, que la persona no se representaba, que efectivamente estaba trasladando un paquete con contenido prohibido, y pareciera inverosímil, ¿sí? Pareciera contraintuitivo afirmar que esa persona podía no representarse, que participaba, que se sumaba a un actuar delictivo, ¿sí? Y en este sentido, el mismo análisis, ¿verdad?, en términos de verosimilitud del argumento, nos terminábamos encontrando, por ejemplo, con el ya muy trillado caso de los mendigos rusos, ¿sí? Quizás algunos lo hayan leído bajo otro título, pero se trata de este caso que aparece en multiplicidad de manuales, ¿verdad?, de derecho penal, parte general, para trabajar precisamente con esta separación entre el dolo como pura representación o como mera representación, o bien representación más voluntad, ¿verdad? Este ejemplo se suele usar para ilustrar las distintas respuestas a las cuales una teoría u otra nos puede conducir. En este sentido, se trataba de un grupo de mendigos que le causaba malformaciones a los niños, ¿verdad?, ya sea mediante amputaciones o mediante deformaciones por el uso de la fuerza, a los niños de su comunidad, precisamente para, entre comillas, mendigar mejor, ¿verdad? Porque al causar más lástima una persona adulta con un niño, y a su vez con un niño mutilado, tenían más chances de conseguir una limosna más suculenta. En ese sentido, si en condiciones de sepsis terroríficas, un mendigo sin ningún instrumento quirúrgico, ¿verdad?, supongamos en un callejón
sucio le amputa una pierna a un niño con un pongamos una evasión. Debería en estos casos operar claramente un principio de confianza cuando estas tareas fueron delegadas en, supongamos, una persona que lleva la contabilidad del negocio, de la empresa, ni hablar cuando esta clase de cuestiones las discutimos en términos de compliance, ¿sí? y programas de cumplimiento para evitar precisamente esta clase de hechos delictivos desde o hacia la empresa. Pero bueno, como les decía, es necesario de alguna forma reestructurar el análisis, el estudio que se hace del derecho penal, porque no es menos cierto que la categoría de tipicidad precisamente es la que mayores vinculaciones tiene con todo el resto de un programa de estudios, ¿verdad?, de derecho penal parte general. De alguna manera, fíjense cómo es precisamente al determinar la tipicidad de una conducta en el momento en el cual tenemos también que trabajar sobre una eventual tentativa, es precisamente donde en materia de concurso de delitos establecemos cuál es el hecho o los hechos por los cuales esta persona cuya conducta estamos sometiendo al análisis va a tener que responder. Lo mismo ocurre en materia de autoría y participación criminal. Entonces, en realidad, y acá hablo de mí, me encontré con un desafío sumamente grande al momento de establecer cuál iba a ser el contenido que le iba a dar a esta exposición de una hora, cuando en realidad sobre la categoría de tipicidad podríamos pasarnos hablando una diplomatura completa, ¿sí? Así que en este sentido creo que más allá de plantear una serie de cuestiones vinculadas a los temas actuales, ¿verdad?, ya sea en relación a la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, o a ciertos delitos en particular, mi principal objetivo en la exposición de hoy era plantearles, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la primera jornada de la diplomatura, inaugurada magistralmente
por Eduardo, y lo digo en estos términos porque no me cabe ninguna duda, aunque no lo haya llegado a escuchar, pensé que quizás como advertencia o como llamado de atención para lo que va a ser el resto del desempeño de ustedes a lo largo de este ciclo, ¿verdad?, de conferencias que va a integrar esta diplomatura. Creo que esta obligación de realizar un estudio, un abordaje múltiple de de los distintos ejes, de los distintos temas que hacen a la parte general del derecho penal al momento de analizar la tipicidad, se plantea con mucha fuerza, y es un poco en lo que me quería centrar durante la exposición de hoy, ¿sí? Dicho esto, prefiero dejar un espacio, atento a que nos quedan 10 minutos, no va a ser la discusión que a mí me gustaría en realidad tener, porque creo que enseñando aprendí mucho más, precisamente por estos intercambios, de lo que pude haber aprendido cuando estudiaba, ya sea en grado o en posgrado, yo misma derecho penal. Pero bueno, voy a cerrar aquí, y les agradezco a todos y a todas por la atención durante esta exposición, y quedo abierta a las preguntas que puedan hacer. Sé que Gustavo va seguramente a darme una mano para la moderación y demás. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por tan excelente ponencia. A continuación vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos aquí levantado la mano del doctor Gonzalo Arnulfo. Tiene la palabra, estimado doctor. Ashituta y Manayakangi, buena noche, un gusto, Andreita, me gustó bastante la exposición. Tengo una consulta, no sé si cabe el término. En Argentina se dio el proceso del matrimonio igualitario o matrimonio homosexual, que inclusive nació el lenguaje inclusivo de todes. Acá en el Ecuador, de hecho, hay ciertos procesos que nosotros tenemos sobre la inclusión social, y la pregunta es, en el caso de discriminación que se da acá por ser homosexual a un funcionario público, ¿sí? Varios secretarios de educación le hacen discriminación a un funcionario público por ser homosexual. En estos procesos, que ha sido repetitivo, que cada secretario hace discriminación por ser homosexual, por ser mujeres, como él dice, mujeres vagas, ociosas, o hombres viejos, decrépitos, y los homosexuales una abominación del demonio. En ese caso, ¿cómo se puede hacer un proceso a nivel internacional? Pues estaríamos hablando así, ¿no? De restitución de derechos y de disculpas públicas, o se puede aplicar una demanda penal por este tipo de acción de una persona que es autoridad de libre remoción, que genera malestar a un grupo de personas. Gracias, Andreita. A ver, bueno, gracias, Gonzalo. Me sorprende un poco la pregunta, porque no conocía de este caso, ¿verdad? De alguna manera los localismos vienen a marcarnos un poco la agenda de la discusión, que sobre todo se termina librando en términos políticos, ¿sí? De alguna forma no podemos dejar de concluir en que cualquier toma de postura en relación a estos temas es política, y se termina resolviendo, no quiero decir puertas adentro porque pareciera muy doméstico, pero fronteras adentro, ¿sí? La primera respuesta debe ser dentro del país. Sin embargo, con la cantidad de instrumentos internacionales que en toda Latinoamérica se han firmado en materia de derechos humanos y precisamente de lucha contra la discriminación por la razón que sea, ¿verdad? Por motivos de género, de orientación sexual, de raza, religión, orientación política, etcétera, etcétera. Lo cierto es que reviste este hecho que vos, Gonzalo, describís
una gravedad institucional muchísimo más grave por darse precisamente en el marco de una función pública, no solo hacia un funcionario público que de última no sería atacado por el cargo en sí, sino por su condición, ¿verdad? Pero dentro del marco del ejercicio de la función por sus compañeros. No sé si entendí bien o mal el caso, le pido por favor que me corrija si es que entendí mal los hechos. Pero claramente es un hecho de discriminación repudiable que debe recibir una primera respuesta dentro de su país. Luego, claramente, las consecuencias en materia de responsabilidad internacional, si esta clase de hechos no son precisamente combatidos en miras a su erradicación, creo que no hay ninguna duda de que efectivamente podría incurrir el Estado en responsabilidad internacional. A ver, veo que tiene dos dispositivos en línea y no escucho ninguno de los dos. Decía que gracias por la respuesta. Lo que pasa es que no se puede ver en el uno la persona y en el otro tengo que escuchar. Sí, estas autoridades de libre remoción obviamente son los marcados que no existen, ¿no? Los de confianza de tanto de un alcalde como de un presidente de un país. Sí, lo que tú acabas de decir es verdad, ¿no? De hecho, acá se ha hecho proceso, sin embargo, a lo que yo me iba es, ¿por qué esto se queda congelado? ¿Por qué no, o sea, el mismo Estado, el mismo gobierno, ¿por qué no deja que esto fluya y se sancione a las personas que están haciendo este tipo de acciones de violentar el derecho de los demás? Entonces, sí, lo que acabas tú de decir, no solo me da vergüenza, ojo, porque he sido yo una de las víctimas, sino que me parece correcto. Uno debería primero arreglar dentro del Estado estas situaciones para que no fluyan hacia otras instancias internacionales. Lo que sí yo diría es que lo escrito bello, lo que está escrito en la ley, chévere, lindo, pero de pronto en el accionar es la falla, porque no hay un seguimiento, un acompañamiento, un monitoreo, un apoyo a todo este tipo de procesos frente a los grupos de atención prioritaria, mujeres, niñez, adolescencia, tercera edad, población LGBTI. O sea, no hay un seguimiento que se pueda evidenciar si se está accionando como corresponde. Pero me acabas de dar una muy buena lección y lo voy a empezar a aplicar por acá. Gracias, Andreita. Sí, yo creo que en realidad los mecanismos de control de estos compromisos que los distintos estados han asumido, creo que terminan siendo la pata floja, ¿verdad?, en todos los países, no solo en relación a los actos de discriminación, sino, por ejemplo, pensemos en términos de violencia institucional, ¿verdad? Los órganos de control de tratados, por ejemplo, del tratado contra la tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de alguna manera se han instalado dispositivos de control en los distintos países, sin embargo, ya sea a nivel nacional o local, en las distintas provincias o circunscripciones, uno se encuentra con serias falencias. En este sentido, no puedo responder, digamos, de otra manera sin conocer las particularidades o los pormenores de la comunidad donde vivís, pero de alguna manera creo que esta es una cuenta pendiente, ¿verdad? El reforzamiento de los mecanismos de control, no solo en el ámbito de la lucha contra la discriminación, sino contra múltiples tipos de violencia, y, a ver, como dice la frase, ¿verdad?, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero en realidad no es patrimonio exclusivo de su país esta falta, ¿verdad?, de contralor y demás. Bien, muchísimas gracias, doctora Andrea, por su respuesta. Le hacemos llegar una pregunta desde redes sociales. Nos dice Joa Michelle, buenas noches. Entonces, ¿se puede mencionar que el error de tipo es parte de la culpa?
El error de tipo puede ser precisamente el elemento que me lleve a concluir, en la medida en la que este sea vencible, va a ser precisamente el que me lleve a la conclusión de que me encuentro ante un hecho culposo, imprudente, negligente, dependiendo de cómo lo llamen ustedes, ¿sí? De acuerdo a estos conceptos, ¿verdad? Que cada vez las academias locales suelen denominar de formas ligeramente disímiles. Hablemos de imprudencia, como para usar una expresión más abarcativa. En este sentido, la imputabilidad del error, ¿sí? La imputabilidad del error, es decir, la posibilidad de hacer responsable al propio agente por haber incurrido en ese error, en ese déficit de representación, es lo que me va a llevar a la conclusión de que me encuentro ante un hecho imprudente. Ya no analizo la imprudencia en términos de creaciones de riesgos, ¿sí? Sino que precisamente la imprudencia se va a determinar a partir de la vencibilidad o invencibilidad del error. ¿De qué va a depender esta clasificación, ¿verdad?, de vencible o invencible? En la atribuibilidad a un propio déficit de organización del agente, que es lo que lo lleva a incurrir en ese error. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Vamos con una última pregunta. Jonathan Rivera Ortiz nos dice, ¿se puede analizar el elemento subjetivo del tipo penal, entre paréntesis, dolo y culpa, sin que exista el elemento objetivo, verbos rectores? Esto con el fin de analizar si existe la tipicidad. Bien, en este caso es una discusión no zanjada, ¿verdad? En la academia, en particular en la academia argentina, las opiniones están bastante divididas, me atrevo a decir, y en relación, es la pregunta que hace el participante versa sobre precisamente la respuesta que se le da desde el punto de vista analítico a el error de tipo invertido, o al error de tipo al revés, aquel en donde nos encontramos con el tipo objetivo incompleto y sin embargo una representación por parte de la gente, ¿verdad?, de aquellos elementos que integraban el tipo objetivo. Pensemos, ¿verdad?, para seguir usando casos paradigmáticos, el caso de matar al muerto, ¿verdad? Yo concurro a un lugar con el fin de matar a una persona, le disparo en zonas vitales, pero luego en la autopsia se revela de que ella había fallecido hacía 2 horas, yo creí que estaba durmiendo, pero en realidad ya había muerto hacía 2 horas por un infarto, ¿sí? Supongamos. En ese orden de ideas, desde un punto de vista estrictamente objetivista, y en particular, ¿verdad?, en la medida en la que le demos mayor preeminencia, por ejemplo, en materia de principios fundantes del derecho penal, a, por ejemplo, el principio de lesividad, nos vamos a encontrar con una consecuencia, en la medida en la que pretendamos mantener una coherencia, una consecuencia muy clara, que va a ser la exclusión de la tipicidad por no concurrir el tipo objetivo y al mismo tiempo no haberse puesto en peligro ese bien jurídico que ya había desaparecido al momento del despliegue de la acción. Sin embargo, desde otro punto de vista, en la medida en la que mi punto de apoyo